Hola a todos, bendiciones en este nuevo día. Les doy gracias por estar conectados. Mi nombre es Giovanni Godoy, hago parte de la Iglesia Cristiana Resplandecer y en esta mañana quiero contarte que tenemos una palabra especial para ti, así que no te desconectes. El devocional de hoy se titula Las tormentas y los obstáculos, así que prepárate. Y es que como muchas personas siempre deseamos queremos evadir siempre este tipo de situaciones difíciles, las tormentas, los obstáculos. Como personas siempre deseamos que esto quizás nunca suceda, porque son situaciones que siempre nos toman por sorpresa o que nos dejan en un estado que no es positivo o agradable para ninguno de nosotros. Y siempre preguntamos ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo hago para salir de esto? ¿O será que de esta situación difícil o dura que atravesé puede salir algo bueno? Son preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos y quizás nunca vamos a entender o tener la respuesta puntual o específica para esta situación, pero sí tenemos que tener muy claro que Dios tiene todo bajo control. Y es que quiero que hoy veamos varios tipos de tormentas o de obstáculos que vamos a enfrentar en nuestra vida. La primera de ellas, digamos que la enumeré o la coloqué como las que provocamos nosotros mismos. Hay tormentas que quizás, o situaciones o procesos que quizás estamos viviendo hoy, pero que tampoco son la voluntad de Dios. A veces nuestros deseos, nuestras decisiones equivocadas nos hacen recibir consecuencias, pero que no son el plan de Dios para nuestra vida. Muchas cosas de las que quizás vivimos o estamos viviendo actualmente son el resultado no de la voluntad de Dios, sino de las decisiones necias que tomamos. Miren lo que dice Proverbios 19:3. Dice: la gente insensata que arruina su vida ella misma, la gente es insensata y arruina su vida ella misma, pero luego le echan la culpa al Señor. Había otra traducción que decía, pero se resienten contra Dios. Muchas veces nos quejamos de que estamos hasta el cuello de las deudas, nos quejamos de que quizás no estamos viviendo la vida que deseábamos, pero no nos damos cuenta de que estas cosas que estamos atravesando no son más que el resultado de las decisiones que nosotros tomamos sin consultárselas a Dios. Como les decía, muchas personas tienen crisis o problemas en la parte financiera porque están quizás pagando un vehículo, tarjetas de crédito, pero nunca le consultaron a Dios si era su voluntad el comprar ese vehículo, el comprar ese electrodoméstico, ese televisor más grande. Estamos hablando que hace poco tuvimos el día sin IVA, entonces llegan esas promociones, esos descuentos y quizás por un deseo impulsivo compramos cosas que quizás no necesitamos, pero sí vemos después esa consecuencia cuando llega el recibo de la tarjeta, de los intereses y cómo tenemos que aún restringir cosas que aún necesitamos para poder cumplir con esas obligaciones que tenemos. Entonces, a veces estas cosas no son la voluntad de Dios, son tormentas que provocamos nosotros mismos. Y quiero también dejarlo con otro proverbio que está en el capítulo 6, el versículo 28. Dice: ¿podría alguien andar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pregunta, está en signo de pregunta. Y esto es lo que estamos hablando. Resumimos estas tormentas que nosotros provocamos, porque son más que esas consecuencias de las malas decisiones. Y este versículo nos deja claro que aún si nosotros tomamos la decisión de caminar sobre el fuego, tenemos que estar conscientes
que de alguna forma va a haber una herida, va a haber una consecuencia de esa decisión de caminar en el pecado, de caminar en aquello que no es la voluntad de Dios, ni para ti ni para mí. Lo segundo, o la segunda clase de tormentas y de obstáculos que nos vamos a encontrar son las que provocan otras personas. La primera que vimos era las que cada uno de nosotros generaba. La segunda, las que nos provocan los demás. Y son situaciones externas, son personas que quizás nos lastimaron, son circunstancias en las cuales nosotros como personas quizás colocamos nuestra esperanza en un hombre, en una mujer, en un amigo, en nuestros padres. No sé en qué colocamos nuestra confianza, nuestra fe. Y esas personas nos desilusionaron, nos lastimaron, nos mintieron, nos utilizaron. Y vemos que también es un proceso, un obstáculo, una tormenta en la cual muchos hoy en día se enfrentan. ¿Cuántos jóvenes no toman la decisión de terminar con su vida por una decepción amorosa? ¿Cuántas personas también dejaron todo por de cambiar un empleo donde le pagaban un mejor salario y resulta que tiempo después le cortaron el contrato o el proyecto fracasó? Y así sucede con muchas cosas en las cuales nosotros como seres humanos caemos en el error de poner nuestra confianza en eso y no en el Señor, no en Dios. Y mire también lo que dice Jeremías capítulo 17 versículo 5. Dice: el Señor dice, maldita la persona que ponga su confianza en cualquier mortal y aleja del Señor su corazón. Como personas tenemos que confiar en los demás. Cuando usted toma un bus, usted confía que el conductor lo va a dejar en la parada que usted se necesita bajar. Cuando usted trabaja, usted confía que al final del mes va a tener el dinero de su salario. Y cuando usted aún compra algo por internet, usted confía de que eso le va a llegar a su casa. Tenemos que confiar en las personas. Pero miren lo que dice Jeremías, y es que cuando ponemos la confianza en un hombre y alejamos el corazón de Dios, es ahí el error donde vemos también esas consecuencias. Cuando no fundamentamos nuestra confianza o nuestras acciones en Dios, a veces decimos, uy no, pero esta persona es la que me va a ayudar a salir de la ruina, de la escasez en la que me encuentro. Es este trabajo el que me va a sacar de pobre. Si yo hago esto, es que voy a alcanzar el éxito. Como muchas veces usted ve en videos por internet de personas que de un momento a otro llegan a ganar en dólares cantidades que una persona del común no puede. Y eso es atractivo a los ojos de las personas, a los oídos, de cómo en un abrir y cerrar de ojos pueden salir de esa situación y ponen su confianza en eso. Pero dice la misma palabra de Dios que es maldito aquel que lo hace y aleja su corazón de Dios. Entonces este es el segundo tipo de situación en la cual podemos estar atravesando o atravesar en algún momento de nuestra vida. Y la tercera, pero no menos importante, es una tormenta, un obstáculo que coloca el Señor. Y es un instante en el cual Dios básicamente lo que quiere es que aprendamos a ser dependientes de Él. Y ya sea porque de alguna otra forma se te cierren muchas puertas de empleo, que estés atravesando una situación de salud difícil, una situación sentimental que quizás te haya hecho sufrir mucho, pero quiero que me acompañes a la palabra de Dios en Lucas capítulo 24. Vamos a leer los versículos del 13 al 23 y miren lo que dice el versículo 13 de Lucas. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Aunque no lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó:
¿De qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único extranjero que ha estado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que todo esto pasó, aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús vive. Y esta historia se asemeja mucho a la realidad de nosotros hoy en día. Y quiero que usted entre en este pedazo. Dice que estos hombres estaban caminando hacia Emaús y eran dos discípulos de Jesús que estaban atravesando una decepción a causa de que habían asesinado a su maestro y estaban hablando de lo que había pasado y mientras conversaban y discutían, dice que Jesús mismo se les acercó, ya Jesús resucitado, pero no se daban cuenta que era Él. A mí me gusta mucho como dice esta traducción, dice: porque lo veían, pero algo les impedía darse cuenta de quién era. Y no sé de qué estés hablando hoy. Si estás hablando de que hay problemas en las finanzas, de que dicen que el próximo año va a ser un poco más difícil en la parte económica que que vivimos. No sé si estás diciendo que estás atravesando una situación difícil en la salud. No sé de qué es lo que esté angustiando tu corazón. Pero eso, como le sucede a estas personas, que le sucedió a estos discípulos de Jesús, nos impide ver a Dios, escucharlo. ¿Saben? Eso es algo en lo que quizás muchos nos podemos estar identificando hoy. Quizás teníamos el deseo de alcanzar un proyecto, de casarnos, el proyecto de tener una casa, de tener un vehículo mejor, pero llegó el COVID-19 y cerró todo. Y hasta ahora estamos viendo cómo nuevamente lo cotidiano, lo normal, está otra vez comenzando. Y quizás usted, a raíz de esa situación que vivió, quizás no simplemente se quedó sin empleo, atravesó una crisis económica, sino quizás este virus también le arrebató a algún familiar. O quizás usted aún sufre situaciones o secuelas de esa enfermedad. Como estos hombres, dice que estaban tristes. Dice que estos hombres, dice que tenían, en el versículo 21 dice: nosotros teníamos la esperanza de que aquel sería el que había de liberar a la nación de Israel. No sé si tú tenías la esperanza de que Dios en el 2021 o en el 2020 era el año donde ibas a ver sus promesas cumplirse, era el año donde ibas a ver esos cielos abiertos, donde ibas a luchar, a pelear, a alcanzar muchos proyectos, sueños, anhelos que tenías en mente, en tu corazón. Pero quizás muchos de esos sueños hoy simplemente están como un recuerdo en tu mente o en algún papel, porque la crisis económica acabó con los sueños y los planes de muchos. Y dice, como les decía, son tormentas que trae Dios. Y como estos hombres quizás tenían su esperanza de que Jesús se le levantara como rey y viniera a gobernar a Israel y los liberara del imperio romano y de la opresión en que estaban viviendo.
Pero muchas veces la voluntad de Dios o los planes de Dios se alejan de los que nosotros tenemos. Y esto le sucedió a estos dos discípulos. ¿Saben? Dice aquí la palabra que estaban tristes y desanimados porque pensaban que Jesús los iba a liberar del imperio romano. Pero el plan de Dios era más grande y era liberarlos de la esclavitud al pecado, de la esclavitud al reino de las tinieblas. Y quizás no es la forma en la que tú y yo esperábamos de que Dios operara las cosas. Pero déjame decirte que eso no quiere decir que Dios no esté bajo control, como te lo decía al comienzo. No sé si te identificaste con la emoción que tenían estos hombres, con la tristeza, con el dolor, porque estaban hablando de lo que estaba pasando. No sé qué estás hablando hoy, si tu empresa cerró, si a causa de la inseguridad te robaron, si quizás a causa de todo el tema del COVID estás atravesando una situación difícil en la salud, quebrantos de salud, o también a causa de esto tienes una situación financiera difícil. Pero déjame decirte que Dios tiene todo bajo control y que estas tormentas, esta situación no es más que un camino en el cual Dios desde los cielos quiere llamar tu atención y que no enfoques tus ojos en lo natural, no pongas tu esperanza, que no pongas tus energías en algo natural, en el empleo, no pongas tus energías en una persona, en una empresa, en el dinero, porque vemos que si colocamos nuestra esperanza en ello y alejamos nuestro corazón de Dios, es cuando estamos propensos a una situación, a una tormenta o a un obstáculo. Entonces, quiero que recapacites sobre esto y si, como estos hombres que iban camino a Maús, no veían a Jesús, porque estaban mirando su decepción, estaban mirando su tristeza, su dolor, y no se daban cuenta que estaba Jesús frente a ellos. Si tú quieres leer más de este capítulo, dice que después de que Jesús habla con ellos, les comienza a explicar todas las escrituras y aún eran discípulos de Jesús y que sabían cuando Jesús mismo les dijo que iba a ser crucificado. Jesús mismo les dijo que al tercer día iba a resucitar, pero aún escuchando la palabra de Dios, teniéndola de boca del mismo Hijo de Dios, no la entendieron. Estaban abrumados, estaban tan confundidos por la angustia y por la desilusión que habían vivido. Y quizás tú también estás atravesando una situación de desilusión y de angustia que no te impide, que no te deja ver con claridad a Jesús como estos hombres. Pero quiero que hagas lo mismo que ellos hicieron. Dice que Jesús les explicó toda la ley. Imagínense, a una vez dice, bueno, yo es la Biblia, no la entiendo. Imagínense cuando el mismo Hijo de Dios vino y se las dijo, se las explicó. Pero aún así ellos no entendían, porque estaban nublados a causa de esa desilusión, de esa confusión, de esa tristeza que estaban viviendo. Pero dice que ellos invitaron a Jesús a que entrara a su casa. Dice que ya se hacía de noche cuando ellos iban caminando y que Jesús hizo que se iba para otro lugar, para otro camino. Y Él les dijo, ven, entra con nosotros. Eso es lo que tú tienes que hacer. Invitar a Jesús a que entre a tu casa, a tu habitación, a tu corazón, a tu vida. Invita a Jesús a que entre a tu vida. Y allí comparte con Él. Ora. Dice que Jesús se sentó a la mesa con ellos y partió el pan. Y entonces se les abrieron los ojos y entendieron que era el Hijo del Hombre y entendieron que había resucitado. Y dice también la palabra que un fuego se encendió en ellos. Así que si tú quieres salir de esa desilusión, si tú quieres encontrar la solución a ese problema, no está en un mejor trabajo, no está en un mejor salario, no está en montar un emprendimiento, está en cerrar la puerta y abrir el corazón a solas con Jesús y leer su palabra. Es allí donde vas a encontrar esa revelación y ese fuego que va a arder y te va a permitir ver con claridad en aquello que no tenías
la total idea de cómo resolver las cosas. Quiero dejarte en este devocional esta reflexión. Quiero que me permitas orar por ti unos segundos más. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por cada una de las personas que me escuchó. Te pido que sea tu presencia ahora mismo hablando aún más a tu corazón. Que sea tu espíritu llenando sus vidas, Señor. Que seas tú tomando el control de toda angustia, de toda desilusión, Señor. Que tú les des la sabiduría y la dirección, Señor, para salir de esa situación, de esa tormenta en la cual ellos se encuentran hoy. Señor, yo te pido que seas tú igual como cuando lo hiciste en medio de la barca con tus discípulos. Dice que tú te levantaste y reprendiste a los vientos, a la tormenta, y la tormenta cesó. Señor, hoy clamamos para que tú vengas en medio de nosotros, Dios. Para que tú vengas y gobiernes sobre nuestro corazón. Para que tú dirijas nuestra vida como lo hacías sobre esa barca, Señor. Y soples y traigas luz, Señor, y traigas esa paz, esa solución, esa salida a la angustia que las personas que hoy me escuchan están atravesando. Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento les llene hoy. Que esa luz, Señor, de tu palabra y ese fuego de tu espíritu se encienda en este mismo momento en ellos en este día, Dios. Háblale, Señor, apaciónalos, llénalos de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias a todos por estar allí conectados. Recuerden que esto fue una palabra fresca para tu vida. Comparte y dale me gusta. Bendiciones.